Muy bien, seguimos en ámbito debate, la realidad de carácter económico, financiero, energético, contada por sus protagonistas. Y por supuesto le damos la bienvenida, y es un verdadero honor tenerlo, al secretario de Energía, a Darío Martínez. Secretario, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Buen día, gracias por la invitación. No, es un gusto para mí estar acá presente. Bueno, todos lo conocen, bueno, ha sido y es, bueno, es un dirigente político, ha sido también legislador, diputado. En este momento ocupa la cartera de Energía, creo yo, en un contexto realmente clave para la Argentina. Hoy más que nunca la energía es, creo, uno de los rubros más estratégicos que tiene nuestro país. La verdad que es importante tener una política energética pensada a mediano y largo plazo, Sí, para de alguna manera que todos los actores tengan claro cuáles son los objetivos. Nosotros necesitamos una energía que le dé capacidad o la posibilidad al país de crecer, que le dé la posibilidad a la gente de acceder a la misma, y creo que hay mucho por hacer, pero bueno, como en todas las áreas, aquel que está al frente de cada área tiene un mandato muy claro de un presidente que viene, a pesar de este mundo de incertidumbres, de pandemia, y a pesar también de la situación en la cual asumió el gobierno de un país en una difícil situación, porque recordemos que aún antes de la pandemia, a mí me tocó ser presidente de la Comisión de Presupuesto cuando se discutió la Ley de Solidaridad, fui el miembro informante de la misma. Veníamos de un país con una industria paralizada, endeudado, con vencimientos todos acumulados, con un nivel de inflación y desocupación muy fuerte. Y después de eso vino la pandemia, así que digo, toda la situación es una situación en la cual tenemos que tomar buenas decisiones, pero repito, sobre todo en política energética, siempre el foco y el objetivo tiene que estar en el mediano y largo plazo. Volver a generar confianza en un sector que perdió la confianza, reglas claras y volver a dar certidumbre, como ha hecho el presidente ahora, que en estos días ha anunciado el Plan Gas, que es una clara medida digo, a pesar de este mundo un poco incierto, de certeza, de claridad y de mediano y largo plazo. Bueno, yo creo que me tomo una atribución, una licencia, ¿no? Creo que el Plan Gas es casi hasta una especie de metáfora de lo que necesita o lo que necesitan muchos sectores económicos en la Argentina, por esto que usted mencionaba, secretario, es decir, el plazo marca un escenario de mediano plazo y marca algo que es fundamental y con lo cual pensaba arrancar la entrevista porque me pareció muy interesante, lo escuchaba el otro día en una de las entrevistas también, usted marca algo que se llama el VAN. Para los que estudiamos economía, el VAN es una cosa, pero de pronto en esta traducción es el valor agregado nacional. ¿Qué significa conceptualmente eso y cómo se ve en el mundo de la energía? Eso es un objetivo que nos ha puesto el presidente, claramente. En cada una de nuestras decisiones, en función de lo que vaya resolviendo la Secretaría, va a tener esta impronta de establecer valor agregado nacional creciente en cada uno de los acuerdos, dictámenes, resoluciones. Por eso lo pusimos como un capítulo del Plan GASAR. Esto es establecer en los planes de inversiones de las productoras que te presenten un plan de inversión donde año a año cada vez haya más valor agregado nacional. Más cosas hechas en pesos en función del porcentaje de lo que se hace en dólares. Para nosotros es importante, con lo cual en el Plan Gas que lanza el presidente, que lo que hace básicamente es a los trabajadores en vez de estar en la casa en los equipos perforando, las pymes aportando su emprendedurismo, las provincias aportando su planificación y los recursos naturales, porque por constitución son de las provincias los recursos, y el Ministerio de Economía, de quien depende Secretaría, que ahí es otro gran acierto del presidente, de poner la Secretaría de Energía en la órbita del ministro Guzmán, porque es quien tiene la visión macro de todo lo que pasa y nuestras decisiones afectan la vida de los argentinos, afectan la macro, entonces está muy bueno tener este ida y vuelta con el ministro todas las semanas, pero te decía, todo eso más la industria administrando los recursos para transformarlo en producción argentina, gas argentino por trabajadores argentinos, con un mandato claro del presidente que, repito, da previsibilidad y confianza en un sector que miraba con mucha desconfianza, aún en un mundo de pandemia o de incertidumbre. Bueno, todo eso ordenado, buscando sustituir importaciones, sustituir gas que deberíamos importar si no hacemos nada por gas nacional,
Pero a su vez, dentro de esa propia decisión, que nos genera ahorro fiscal, unos 2.500 millones de dólares, ahorro en divisas, unos 9.200 millones de dólares, son 30.000 millones de metros cúbicos de gas argentino. Aún ese contexto no solo es producir el gas argentino, sino que en la cadena de valor, en la cadena de producción, cada vez haya más cosas hechas en peso. Esto es lo que le ponemos como capítulo específico y vamos a controlar a las productoras, pero no solo para el plan gas, para cada una de las decisiones que vamos a ir tomando. Ya estamos trabajando en el proyecto de ley de estímulo a la producción y también va a tener un capítulo completo en cuanto a fortalecer el valor agregado nacional. Hay un proyecto de ley de estímulo a la producción. Estoy trabajando en armar un borrador. Yo soy muy respetuoso del Poder Legislativo, que es quien luego resuelve las leyes, pero le vamos a aportar ¿Van a enviar un proyecto al Congreso? Una propuesta donde busquemos aumentar la producción. Pues fíjate que hay... ¿La producción de hidrocarburos en general? Con el plan gas vamos a aumentar la producción de gas de una manera importante para frenar el declino que hoy estamos teniendo. Y con la ley entendemos que también vamos a aumentar la producción de petróleo, claramente. Para nosotros es importante, para la Argentina es importante, si bien no es que con esto se va a salvar la Argentina, digo, la energía, los hidrocarburos pueden aportar una pata importante, pero la salida de la Argentina es una industria creciente, con puestos de trabajo, con trabajadores y con poder adquisitivo, con capacidad de fortalecer el mercado interno. Ahora, por supuesto que esta es una manera importante, protagónica, pero no la única, de aportar y de transformar pesos en dólares en suelo argentino, sin lugar a dudas. Y le da un marco, ¿no? También enviar un proyecto de ley al Congreso también es una señal de características políticas, que a veces... quizás a veces se ha interpretado de alguna otra manera. Usted marcaba recién, secretario, decía, bueno, reconstruir la confianza, o habló de la desconfianza en el pasado. Digo, ¿cómo se transita eso y cómo se trabaja eso? Yo estaba repasando un poco el plan gas y hay unas garantías hacia la empresa que va a invertir. ¿Se trabajó en una especie de garantía con respecto a eso? Se trabajó, también se les pone exigencias en función de la participación, es una inversión fiscal, es un esfuerzo fiscal que va a hacer la Argentina, pero que en el mediano plazo ya pasa a ser un ahorro fiscal. Ahora, ese estímulo que se le da tiene condicionamiento, mayor valor agregado nacional, el que presenta el precio más bajo tiene prioridad en cuanto a los contratos de exportación en firme, para eso buscamos tener el precio más bajo, pero también tuvimos que poner cuestiones en función de un sector que producto de decisiones contradictorias en sí mismo miraba con mucha desconfianza. ¿Y qué pasa? Cuando el Estado toma decisiones contradictorias, que venimos de un proceso de años de esas decisiones, donde se iba de un extremo a otro, no importa con cuál podemos estar de acuerdo, pero en sí eran decisiones contradictorias en sí mismas, eso generó desconfianza. La desconfianza genera desinversión, y la desinversión nos trae problemas como el declino que tenemos ahora en el gas. Y eso termina siendo un problema grave para la Argentina y que además hace falta dólares para resolverlo, porque tenés que ir a importar lo que la industria, al no confiar y no invertir, no produce en suelo argentino. Así que básicamente el plan lo que busca es volver a reconstruir esa industria, y la ley, que no es algo nuevo, porque el presidente el 1 de marzo en su discurso habló claramente de esta ley. Por supuesto, el 1 de marzo nadie pensaba que iba a haber un mundo en pandemia, y por supuesto que la pandemia ocupó el lugar protagónico del mundo, digamos, el mundo dejó de girar casi, por decirlo de alguna manera. En hidrocarburos es muy fácil detectarlo porque dejó de consumir petróleo. Una crisis total, ¿no? De oferta acumulado y de a la demanda. caída del precio. Precio que ahora se ha recuperado, ya está en $44 el barril, pero con una particular y una ventana de posibilidades para la industria. Las decisiones que tomó el gobierno, que a mí me parecieron muy buenas, cuando estableció un barril criollo, porque se había caído el precio y el consumo, con un precio sostén recuperaba en algo, por ejemplo, la recaudación de regalías de las provincias. Pero lo más importante de ese decreto es que bajó las retenciones a cero. Hoy tenemos retenciones en cero y tenemos un valor del barril medianamente recuperado, con lo cual hay una ventana de posibilidades y oportunidades para la industria importantísimo. ¿Qué falta? Confianza. Por eso la ley... El objetivo no es artículos revolucionarios, sino volver a generar confianza y poner reglas claras
para que podamos transformar rápidamente esos recursos que hoy están en producción al final del día, como dicen muchos, sí, que esos dólares, que esos pesos se transformen en dólares y exportamos. Luego también hay que cuidar que se abastezca el mercado interno, digamos. Por eso una tensión normal con la industria que tenemos que tener, donde yo tiro para abajo dentro del grado de satisfacción de la industria para que invierta, tiro para abajo al grado menor posible de satisfacción, pero dentro de un espacio donde siga invirtiendo. Si salimos de ese rango ya no nos sirve a nadie. ¿Cuándo podría ser enviado al Congreso el proyecto? Y estamos trabajando, digamos, hoy la prioridad, por decirlo de alguna manera, es resolver cómo avanzamos en este mundo de pandemia y cómo salimos de esta situación, pero estamos trabajando lo más rápido posible. Es inminente la apertura de la licitación para el Plan Gas, así que ahí tenemos una expectativa importante y luego sigue este otro proceso de la ley, si hablamos solo de hidrocarburos, pero el sistema energético del país es sistémico, es integral, sí, y hay que entenderlo de esa manera. No es que cada región, cada provincia tiene su propio sistema, sus propias ideas y nos trae su propio proyecto, sino que hay que ponerlo en un esquema integral, sistémico, pero también Alberto me ha pedido claramente que tenga una visión federal sobre todas nuestras decisiones, que entendamos cada región, cada situación, cada particularidad, pero en un todo generando la mayor sinergia posible. Interesante, me quedo con la palabra inminente para emplazar esto. Daría la sensación de que es en cuestión de días, podríamos presuponer, digamos, Apertura, toma sí. agua convenientemente en esa especie de acotación, pero digo, vendría primero la licitación y después, en principio, el trabajo con el proyecto. Quiero preguntarle, usted recién mencionaba a que es un escenario complejo, digo, es muy transversal la energía, tiene muchos actores, están las empresas, las productoras, las distribuidoras, digo, ¿cómo está ese, digamos, en qué momento está cada uno de ellos y si la verdad que cuando tomó la cartera notó que había complicaciones en algunos sectores, cómo se está trabajando en ese tema? Comparto esta idea que decís de la transversalidad y son muchísimos los actores. Primero los ciudadanos y ciudadanas, los consumidores, claro, la industria que necesita, yo te decía, la verdadera salida de la Argentina o el crecimiento está en una industria que empieza a crecer y a producir y en trabajadores que tengan capacidad de consumo y fortalecer un mercado interno. Para todo eso hace falta energía. Pero cuando ya vas al sector energético, si querés tener una visión más sectorial, también ahí hay que entender todos los actores y todos son protagónicos. No es solo la productora, las pymes que se vayan encadenando con su espíritu emprendedor y que vayan creciendo y animarse. Por eso he hablado con el ministro de Ciencia y Técnica, con el de Producción, para ver qué nos animamos a desarrollar que hoy no estemos haciendo acá. Cosas que quizás en los últimos años se dejaron de hacer, pero que hace varios años atrás se hacían. Hemos perdido en porcentaje lo que hacíamos. Hay que recuperar nuevamente e ir por un poquito más. También están los trabajadores, fundamental. Los trabajadores hay que tener diálogo permanente con ellos para entender cuáles son las particularidades, pero son tan protagónicas como las productoras. Como te decía, las provincias que son las dueñas del recurso. Claro. Así que es todo. Aún mirándolo de manera sectorial en la energía, hay que tener un diálogo y un trabajo permanente con todos los actores y buscar lo que en la facultad aprendíamos, el óptimo de Pareto, ¿sí? El punto donde aquellos medianamente todos quedan conformes y si lo movés alguno lo perjudicás, pero ese punto hay que encontrarlo y es el trabajo de la Secretaría en función de los objetivos muy claros que nos ha dado el presidente. Producir la energía necesaria a un precio que sea accesible, tanto para los ciudadanos como para la industria, generar valor agregado nacional y, por supuesto, nuevamente te lo digo, convertir pesos en dólares en función de la producción que podamos tener. Secretario, usted mencionaba el barril criollo y también el plan gas. Son dos ejes que a mí me interesa muchísimo conversar. Con respecto al barril criollo, ¿cuál es la mirada que existe? Hay quienes dicen, bueno, es algo que ayuda a financiar una especie de transición hacia otro escenario distinto. Digo, ¿esta es la mirada que ustedes tienen? El barril criollo es una decisión que se tomó muy acertada. Yo no estaba en la Secretaría, pero fue una decisión muy acertada en un momento donde se había caído el precio internacional y se había caído el consumo. Sí.
Los dos indicadores estaban por el piso. Entonces, bueno, se tomó una decisión para sostener la actividad de poner un precio sostén, que ya quedó desatado porque en el decreto había planteaba un esquema que si durante 10 días superaba los $45 se desprendía, pero quedó la retención cero, que es importantísimo. Pareciera que eso no es parte del decreto y para mí era lo más importante para recuperar la actividad. Hoy es lo más importante en la oportunidad que tiene el petróleo. Es un tema que lo tenemos siempre arriba de la mesa, si bien hoy el precio no está como precio de referencia, pero lo tenemos arriba de la mesa porque la Argentina funciona así, independientemente de este secretario y de este presidente. ¿Cómo funciona la Argentina? La Argentina no es un país que cuando el precio cae, despedimos 100.000 trabajadores y miramos para otro lado como si no pasara nada. No es así en la Argentina. Pero tampoco es así en la Argentina que cuando el barril se va a las nubes, se lo trasladás al otro día al surtidor. No funciona así la Argentina. Entonces, entendiendo cómo funciona la Argentina, yo creo que está bueno dentro de las reglas de juego cómo funciona. Digo, se sostiene la actividad cuando va muy por abajo y ese esfuerzo que hacen los argentinos, porque tener un precio de sostén significa también que el vecino cuando va al surtidor está sosteniendo esa actividad. Bueno, cuando este precio luego se recupera y se va muy por arriba de lo normal, bueno, también hay que entender ese esfuerzo que hicieron los argentinos. Entonces no podés venir al otro día, olvidarte de todos los argentinos que se arrimaron a un surtidor para sostenerte la actividad y decirme, quiero ahora precio internacional. Entonces digo, funciona en un margen que quedó establecido con el barril. Si bien el precio de referencia no está el otro margen donde las retenciones están en cero, mientras tanto se mantenga en valores razonables. Hoy está en valores que le da a la actividad una gran oportunidad y entendemos que entre este año y el año que viene se va a sostener entre 44 y $50 el barril. Es decir, que ese barril criollo podría acompañar, digamos, ese escenario que usted está marcando. No, el escenario que yo te marco es el precio internacional. Sí. El barril criollo es algo que lo tenemos arriba de la mesa y lo vamos a usar si es necesario y vuelve a haber un contexto como el que pasó, el precio de referencia. Pero el resto del decreto del barril criollo sigue vigente. Bien. ¿Qué pasa con...? Bueno, hay varias cuestiones. El plan gas casi es el tema que hoy lo monopoliza todo, prácticamente. Hemos tenido un primer panel donde había referentes de Pan American Energy, de YPF, se hablaron de muchas cuestiones. Muchos de los elementos que son parte del plan gas, uno los ve y creo que son elementos virtuosos. El horizonte, que marca una cantidad de tiempo. Pensaba en esto del valor agregado nacional, ¿no? que es importante, que se destaca el ahorro de divisas. Claramente, tiene una conexión con la economía de todos los días y con las limitaciones que también surgen de esa economía muy, muy fuerte. ¿Cómo se está pensando ese plan gas? Me decía usted, las licitaciones van a estar próximamente, pero lo cierto es que el registro era de un declino en la producción de gas en los últimos meses. ¿Se va a poder revertir eso? Nosotros hoy tenemos un declino importante, por eso se toma una decisión importante, con un plazo de 4 años que da un horizonte a la actividad también importante. Esto el presidente toma una decisión y vuelve a dar previsibilidad a una industria con un precio que nos va a permitir frenar ese declino y volver a un valor de producción que nos dé la posibilidad de no tener que importar tanta energía. Y eso es el valor y el monto que te decía en cuanto al ahorro de divisas. En cuanto al ahorro fiscal también es importantísimo. Sí. La diferencia entre el ahorro fiscal y el ahorro en divisas es el estímulo que lo haces en pesos. Y a eso le tenés que sumar los puestos de trabajo, la actividad en las regiones. Lo hemos topeado por Cuenca. Soy de la Patagonia, me como las heces. Pero lo hemos topeado por cuencas para que en todas las cuencas tengamos actividad. Y eso nos parece importante. Cuando Alberto me plantea esta visión federal, tenemos que tener en cuenta esto. Creemos que hay posibilidad también en el convencional y en el no convencional. Esto no es una antagonía. También hay un horizonte más largo en el offshore. Por eso para offshore tenemos un plazo aún más extenso de 8 años. Y entendemos que toda la industria va a entrar. Quizás para la industria no era el mejor esquema que podían buscar para tener gran rentabilidad en el corto plazo. Pero esos son errores que no tenemos que volver a cometer. El corto plazo es malo para todos, inclusive para aquel que accede a ese beneficio en el corto plazo, porque el corto plazo no es sostenible.
los grandes beneficios en el corto plazo no son sostenibles. Acá la idea es que le vaya bien a la industria en el largo plazo y nos va a ir bien a todos. Pero cuando le va bien a uno o dos jugadores solo en el corto plazo es porque algo mal hiciste y en algún momento tenés que dejar de hacerlo. Con lo cual hemos discutido en este rango de satisfacción que yo te decía, desde nosotros que tenemos una visión más integral, buscado el valor más bajo posible para que el impacto en la vida de los argentinos sea el menor posible. Nosotros intentamos ciudadanos que no dejen de consumir otros bienes y servicios para tener que pagar la energía. Eso es interesante lo que usted menciona, porque eso marca una diferencia conceptual con respecto a gestiones anteriores. Y porque nosotros entendemos, primero justamente esto que yo te digo, si vos solo pensás en algo que no va a poder pagar la sociedad, en algún momento eso no va a funcionar. Y lo vas a tener que ir a sostener con la caja o con el tesoro. Y cuando no funciona no hay inversiones, y cuando no hay inversiones no solo lo vas a tener que sostener con el tesoro, sino que vas a tener que producir dólares de otro lado para ir a importar energía que la necesitas. Entonces es un mal negocio para todos, aunque algunos creen que hacen un buen negocio por poco tiempo. La política energética se analiza, se toman las decisiones y se desarrolla en mediano y largo plazo. Quizás la verdadera satisfacción de nuestras decisiones lo van a poder, las gestiones que sigan lo van a poder administrar para que a la sociedad también le vaya cada día mejor. Pero si no ponemos el horizonte en ese mediano plazo, las decisiones, o largo, es probable que se cometan errores y volvamos a un esquema que queremos resolver de desconfianza y de desinversión. Y eso la verdad que termina siendo un boomerang. Por eso insistimos mucho con esto, pareciera algo solo teórico, pero en las decisiones está escrita, en los decretos está escrito, en las resoluciones está escrito. Tenemos que volver a reconstruir esa confianza, pero también la industria tiene que entender que nadie con nuestras decisiones se va a salvar en poco tiempo, le va a ir bárbaro, porque eso no es bueno. Eso se ve mucho cuando uno estudia un poquito cómo se llegó al plan gas y al precio de referencia. He sabido por diversas fuentes que habían arrancado de un precio de $4 aproximadamente y la negociación en ese marco lo llevó hacia abajo. Es decir, la búsqueda del gobierno, del Estado en este caso, para reducir un poco ese precio y sostenerlo en el tiempo, me parece que se ve muy bien en ese valor teórico que se marcó. Sí, hemos logrado bajar el precio tope, pero además, como van a participar y va a haber competencia en la licitación, yo creo que vamos a ir más abajo. Va a ir más abajo el precio todavía. Y hemos puesto estímulos para que vaya más bajo. Esto que te planteaba de las exportaciones, la prioridad de los contratos en firme para exportar, aquel que presente el precio más bajo es un gran estímulo, porque es una parte importante del negocio poder exportar gas. Y estamos analizando otros mercados también, quizás no para el plan gas, pero sí entendemos que hay un horizonte. Nosotros tenemos un declino del gas que se le compra a Bolivia. Bolivia está en declino, tanto para Argentina como para Brasil. Pero entendemos que eso, que en principio uno lo analiza así, puede ser un problema, también es una ventana de oportunidad si le podemos vender gas a la industria al sur de la industria brasilera. ¿Se está pensando en algo? No solo pensando, le pedí al canciller Solá y le pedí al embajador Scioli que analice, que se siente con la industria del sur de Brasil y analice un esquema a mediano y largo plazo para ver a 10, 15 años a qué precio le podemos colocar gas. Eso justificaría una inversión de un gasoducto que nos permita más gas en el resto del país, que lo necesitamos, y a su vez llegar con gas argentino a la industria brasilera y resolver ese problema que tienen ellos con el declino de Bolivia. Se está pensando en retomar las exportaciones a Chile. En los últimos años hubo eventualmente, ¿no?, de algunos periodos, el negocio de exportación de gas a Chile funcionó en función de los gasoductos existentes. Digo, ¿eso está contemplándose? ¿Se puede estudiar a futuro? Para nosotros es importante porque ahí no tenemos un problema de evacuación como sí podemos tener para traer gas de Vaca Muerta hacia el resto o hacia Brasil. Nosotros sí tenemos la posibilidad, porque hay capacidad para evacuar gas de Argentina a Chile. Entonces estamos analizando este esquema y estamos analizando un esquema
de algún plan específico para inversiones específicas para exportarle gas a Chile, utilizando la capacidad que tenemos de evacuación. Así que es un tema importante. Lo que pasa es que también en el medio estamos con un declino que hace que por momentos necesitemos gas. Resuelto esto con el plan gas, eso es una cuestión no de largo plazo, ya te diría de mediano plazo, que podemos encarar, y la verdad que lo estamos trabajando. También me comuniqué así como lo hice con el ministro de Energía de Brasil, con el señor Bento y el embajador nuestro, hice lo propio con el ministro de Energía de Chile y nuestro embajador Rafael Bielsa, para analizar esto, y ya lo tenemos en carpeta. Rápidamente haremos un encuentro con ellos a ver qué posibilidad, pero tiene que ser una oportunidad para exportar gas, tiene que ser una oportunidad para producir a un precio que nos dé rentabilidad, nos genere puestos de trabajo, sí, nos genere divisa, le genere regalía a las provincias, así que es un tema para nosotros muy bueno. Usted ha mencionado recién Vaca Muerta. Uno podría pensar que en una entrevista al secretario de Energía, casi la primera pregunta iba a ser, por ahí hace unos años era Vaca Muerta. Hoy Vaca Muerta forma parte, creo yo, que el plan gas, el barril criollo, la pandemia, digo, hay muchas unidades temáticas que son importantes de mencionar, pero digo, Vaca Muerta sigue siendo esa especie de tabla de salvación que en algún momento se mencionó, o hoy tiene otra forma. No, yo creo que en su momento lo que sucedió con Vaca Muerta, sobre todo en la gestión anterior, que la única noticia no negativa que tenía era Vaca Muerta, entonces te la contaba varias veces, pero eso no la hacía más importante. Las cosas, no por decirlas, son más importantes, sino que tienen un grado de importancia, pero no es la salvación de la Argentina. Ahora, ¿es un lugar importante donde podemos producir y transformar pesos en dólares? Sí. Ahora te repito, la salvación de la Argentina es una industria creciente, sí, con puestos, con trabajadores, con salarios que le permita robustecer un mercado, sí, interno creciente, además de Vaca Muerta. No es que no vamos a transformar, sí, la Argentina en Arabia Saudita. Me estoy retando internamente porque hice mal la pregunta, porque digamos la mención de la tabla de salvación obviamente lleva a decir, bueno, no es. Pero digo, ¿qué es Vaca Muerta hoy? Vaca Muerta es un yacimiento que nos puede permitir, es una formación, es muy bueno que lo conozcan, a mí me encantaría que mucha gente pueda conocer, pero sí tenemos las reservas suficientes para producir la energía que la Argentina necesita y producir la energía que la región necesita y aún tener un excedente para exportar importante. Y creo que con condiciones parecidas a las que tenemos hoy en petróleo hay una gran ventana de posibilidades. Ahora, también es cierto que hay variables que no las resolvemos nosotros. El precio internacional y el consumo del mundo son dos cuestiones que nosotros no resolvemos. Hoy, con un mundo que vuelve a recuperarse y vuelve a girar, y con un precio como el que se ha recuperado, hay una gran posibilidad y oportunidad para producir petróleo. Con el plan de estímulo, con el plan Gasar, hay una gran posibilidad para producir gas, y es una gran fuente de energía para la Argentina. Pero repito, no es que no vamos a transformar, la salida de la Argentina no es solo Vaca Muerta de ninguna manera. En términos, usted mencionaba, digamos, el mercado de puestos de trabajo. Obviamente es muy importante todo el sector energético en términos de la creación de esos puestos de trabajo, de cómo genera, y al mismo tiempo, cuando viene un declino del precio, la actividad se ve resentida, también genera situaciones bastante complejas. ¿Cómo están viendo eso? Digamos, se sabe que durante este año la verdad que hubo momentos donde las distintas empresas tenían a su gente en cada uno de sus hogares, obviamente, eso empezó a revertirse, se han levantado varios equipos. Digo, ¿cómo están viendo eso? Si les parece que eventualmente va a ir de alguna manera desandándose ese camino y yendo a un camino un poquito más virtuoso. Yo creo que las señales que ha dado el presidente ya tienen su correlato por parte de la industria. De hecho, yo estuve hace una semana en un equipo de perforación nuevo. Eso es una demostración de confianza, donde ya las inversiones empiezan a verse. Se están subiendo equipos, eso es importantísimo. Y bueno, creo que viene un horizonte
con un precio internacional en los valores que yo te decía durante 2 o 3 años, que bueno, le va a dar a la actividad. No sé si llegaremos a los 80 equipos perforando como había en el 2015, pero vamos en un proceso de crecimiento, claramente. La verdad que le agradezco muchísimo, secretario, la entrevista. Dejo para el final 2 o 3 preguntas muy breves. La primera es, ¿siente que tiene un fuerte respaldo político? Digamos, en la Argentina, creo yo, como pasa en otros países también, las gestiones que tienen un carácter económico, bueno, en este caso de energía, siempre necesitan un respaldo importante en términos políticos, en el Congreso, digo, el ejercicio mismo del juego de la democracia. ¿Siente que en este momento en particular, muy difícil para la Argentina, usted reúne ese crédito político, ese respaldo? Uno no puede hablar de uno mismo, pero ha mencionado muchas veces al presidente, digo, da la sensación de que tiene un contacto permanente con el presidente. Tengo un diálogo permanente con Alberto, con Cristina, con el presidente, con la vicepresidenta, tengo una relación de... ¿Y con el ministro Guzmán también? Con Martín, la verdad que nos conocemos de la discusión, nos conocimos en realidad, una anécdota graciosa, el 10 de diciembre en Casa Rosada, pero luego trabajé en diciembre en la ley de solidaridad, me tocó ser el miembro informante, el presidente de la comisión, así que tuve muchos ida y vueltas, y ahí generamos una confianza y una relación muy positiva, pero además es muy fácil trabajar con alguien como el ministro Guzmán, porque tiene muy claros los objetivos, y lo que tenés que hacer es trabajar en esa dirección, y la verdad que tenemos un ida y vuelta permanente. Y te decía, y además tengo una ventaja de tener una relación y una amistad con quien era mi presidente de bloque, con Máximo, con lo cual en el Congreso tengo diálogo con los diputados y con el presidente de bloque, así que digo, me parece que no puede ser una excusa mía como secretario no tener el aval político de quienes están tomando decisiones para que a la Argentina le vaya cada vez mejor. Yo tengo los objetivos muy claros. A mí me llamó Máximo un día, me planteó esta idea, y luego me llamó Alberto, porque bueno, habían hablado entre ellos, porque yo era parte del bloque y era como, saco un jugador de un equipo y lo llevo a otro. Te voy a pedir a alguien que juega en tu equipo y me lo voy a llevar a otro. Y la verdad que fue un honor para mí, y uno como integrante de un proyecto político que tiene como objetivos que mejorar la calidad de vida de los argentinos y argentinas, tiene que estar en el lugar donde quien conduce el proyecto político te dice, así que yo lo tomé es un honor para mí estar en este lugar, es un honor también que tener un presidente que tiene un sentido y entiende lo que establece la Constitución cuando habla de un país federal, porque esto me lo planteó muy claramente. Sí. Poder descentralizar la toma de decisiones y que se tomen desde los lugares donde las cosas pasan, y hay muchas cosas que pasan en la Argentina y que no pasan en Capital Federal, sino que pasan en el resto de la Argentina, así que haber tomado la decisión del presidente de tener un asiento a la Secretaría de Energía en las provincias productoras de hidrocarburos me parece también muy acertado, y que viene mostrando esta visión de descentralizar la toma de decisiones, por eso la hidrovía en Santa Fe, por eso la Secretaría de Pesca en Mar del Plata, digamos, es un concepto nuevo para la Argentina, que quizás no sé si alguien lo había realizado en algún momento. Yo me acuerdo en su momento Alfonsín hablaba de trasladar la capital, que era un poco descentralizar, pero era cambiar la centralidad porteña por la centralidad de Viedma y Carmen de Patagonia, digamos. Esto es otro concepto de descentralizar la toma de decisión, así que ahí también estoy, para mí ha sido una muy buena decisión dentro de las que ha ido tomando en un mundo donde no había un libro escrito, donde nadie tenía recetas, porque la verdad que lo de la pandemia, yo que soy peronista, aunque lo busquen los libros de Perón, es algo totalmente nuevo. Nuevo, exactamente. Bueno, la verdad que le agradezco muchísimo. Me voy a quedar con las ganas de la anécdota con Guzmán, ¿no? que fue mencionada ahí, que se sonrió. ¿Quiere contarla o la dejamos ahí en suspenso? Queda para...
No tiene nada. En la próxima, en otra, Ahí está, en me otra charla parece bien. contamos. Queda para el próximo ámbito debate. Secretario, muchísimas gracias. No, gracias Secretario Darío Martínez con nosotros. Muchas definiciones. Seguramente ustedes pueden ya consultar en ámbito.com. Están las definiciones. A lo largo del día, por supuesto, revisitar todo lo que ha sido el contenido, los distintos paneles que hemos tenido a lo largo de esta mañana. Le quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por estar presenciando justamente este evento, ámbito debate, como siempre, la economía y sus protagonistas. Muchísimas gracias.